Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo 19. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Como decíamos, mañana, 31 de octubre, además de que algunos celebran Halloween, se cumplen 499 años de la Reforma. Se toma como fecha el 31 de octubre del año 1517, que fue el día que en la puerta de la abadía de Wittenberg, en Alemania, Lutero puso las 95 tesis para discutir el tema. Y este hecho fue un hecho muy trascendente, no porque él lo buscara. Y esto creo que vale la pena que se explique claramente. Lutero pertenecía y era profesor de la universidad allí. La abadía esta era la abadía de la universidad. En la universidad se discuten todos los temas, por eso es universidad, ¿no es cierto? Es decir, se discute todo, es un ámbito de discusión. En la universidad esta, donde él era profesor, él quería discutir este tema con aquellos que conocían el tema. Por eso él escribió en latín, que era el idioma culto en ese momento, y colocó esto era costumbre en la puerta de la iglesia, diciendo: estos temas son temas para discutir. Y llamó, al ponerlo así, llamaba a una discusión pública sobre esos temas. Lógicamente que él no tuvo en cuenta que se había inventado la imprenta y que rápidamente esto llegó a todas partes, y lo que él pensó que iba a ser un fenómeno local o simplemente que iba a mantenerse en otras esferas, porque mandó a todos los obispos, él era monje agustino, mandó a todos los obispos las 95 tesis, y se la mandó también al Papa para que todo el mundo pudiera discutir esto. Pero bueno, se hizo un asunto popular y esto desató algo que venía gestándose desde hacía mucho tiempo. Y esto es lo que quiero recalcar, y por eso voy a tratar este tema, porque nosotros decimos el 31 de octubre de 1517 comienza la Reforma. No, la Reforma comenzó 400 años antes, por lo menos. Es decir, los vientos de que había que reformar la Iglesia no era un asunto que le agarró a Lutero en ese momento. Lutero, digamos que fue la gota que rebalsó el vaso. Pero para entender lo que sucedió, tenemos que remontarnos a 400 años antes, y tenemos también que saber cómo se maneja la fe cristiana. La fe cristiana tiene un libro fundamental, que es la Biblia. Es el libro fundacional de la fe cristiana, la Biblia. Toda la fe se basa en lo que está escrito en este libro. Por supuesto que hay cosas que no dice la Biblia y que nosotros hacemos. El hecho de que no lo diga no quiere decir que esté prohibido. Hay cambios que se han dado en las sociedades, ¿no?, que nos ha permitido avanzar en muchas cosas, pero la doctrina fundamental es inamovible. La doctrina fundamental es inamovible. Yo tenía un profesor que decía: miren, la Biblia nunca dice que cuando llueve hay que salir con paraguas, ¿no es cierto? Pero todos salimos con paraguas porque es lo normal, ¿no? Es decir, tampoco dice que tenemos que tener instrumentos musicales para cantar, ni que tenemos que tener un retroproyector. Son cosas que ha traído la modernidad. Pero cuando hablamos de doctrina cristiana hablamos de la base. La base es lo que está escrito en la Biblia. Cuando comienza el libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés: escribe esto, escribe.
Después se lo va a decir a Isaías, escribe, a Jeremías, escribe, a Ezequiel, escribe. A los profetas les fue diciendo, escriban, escriban, escriban. ¿Por qué Dios quería que escribieran? Porque el hombre, cuando escribe, fija la idea y fija el concepto, ¿no es cierto? Lo pone allí. Dios estaba transmitiéndole al hombre su voluntad y dijo, es importante que lo escriban, porque si lo van a transmitir de boca a boca, la transmisión oral, ¿qué pasaría? Que hoy no sabríamos muy bien cómo eran las cosas. Pero cuando los evangelistas escribieron la historia de Jesús, ellos que eran testigos presenciales, nosotros sabemos que es eso lo que pasó. Cuando los profetas hablaban y cuando Moisés hablaba, sabemos que es eso lo que estaba pasando, porque lo tenemos escrito. Si alguien quiere cambiar la fe cristiana, uno le dice, no, mire, lo que pasó fue esto, lo que está escrito es esto, lo que enseñó Jesús es esto. Quiere decir que es muy importante tener la base de la fe, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso hablamos de la Biblia como palabra de Dios. El hecho de que tengamos la palabra de Dios y que, como dice Pedro, los santos hombres de Dios escribieron, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana, sino que no era lo que ellos hacían, sino lo que el Espíritu de Dios les indicaba que tenía que hacer, escribieron inspirados, y la palabra inspirar quiere decir exhalado por Dios. Es decir, Dios les transmitió esta palabra. El Señor Jesucristo lo había prometido esto. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos al despedirse, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y cuando termina el primer siglo, tenemos la palabra de Dios completa, escrita. Y rápidamente fue reconocida, compilada, se descartó lo que era espurio. De vez en cuando aparecen evangelios por ahí extraños. No son extraños, había algunos que escribían, pero los apóstoles decían no están ajustándose a la verdad. Por eso quedaron los 4 evangelios, 3 de ellos son testigos presenciales de Jesucristo, y Lucas es el que hizo el análisis histórico, conversando con todas las personas que habían estado con Jesús. Lo que quiere decir que tenemos en los 4 evangelios, tenemos la historia de Jesús, el ministerio de Jesús, tenemos todo lo que necesitamos saber. Luego vienen las cartas apostólicas que se escribieron todas en el primer siglo, y Apocalipsis que se escribe al final del primer siglo, y es el último libro que se escribe, y al final de Apocalipsis se dice, aquí se cierra el libro. Nadie puede agregar ni puede quitar. Quiere decir que el cristianismo es lo que está escrito. Durante 300 años, los cristianos fueron muy perseguidos. En medio de esas persecuciones, los cristianos se mantuvieron firmes a los principios de la doctrina cristiana. Se puede decir que esos 300 años, que dieron muchísimos mártires, porque muchos murieron en el martirio, en las 10 persecuciones que el Imperio Romano en esos 300 años lanzó contra los cristianos, en esos 300 años hay vidas gloriosas de gente que se mantuvo firme en la fe a pesar de que los amenazaban, a pesar de que los torturaban y a pesar de que los tiraban después a las fieras para hacer con ellos un espectáculo. Sin embargo, fueron 300 años gloriosos. Allá por el año 323 de nuestra era, Constantino, el Grande, emperador, da lo que llamaríamos hoy libertad de culto para que los cristianos pudieran manifestarse sin ser perseguidos. Y poco tiempo después se transformó el cristianismo en religión oficial. Y este fue uno de los problemas, porque al unirse el poder político con el poder religioso, siempre estas son mezclas explosivas, siempre traen algo malo. Una cosa es la fe y otra cosa es la política y el poder. Y uno tiene que saber dónde se sitúa cada cosa. Cuando la mezclamos, allí tenemos problemas. ¿Qué pasó? Que en ese momento no había imprenta y la Biblia no estaba al alcance de todos. En algunos lugares, en algunos templos empezaron a tener una Biblia, pero la tenían atada con cadena porque era un libro valiosísimo.
para que nadie lo robara. Tener una Biblia costaba muchísimo dinero porque había que pagarle a un copista que copiara manualmente todo el libro, lo que quiere decir que la Biblia no era un libro de uso común. El pueblo fue separado en ese momento de la palabra de Dios. Y la falta de acceso a la palabra de Dios hizo que se inventaran muchas doctrinas, se inventaran muchas cosas que no están en la Biblia, muchas cosas que Jesús no enseñó y que los apóstoles no enseñaron. Y esas cosas que no están en la Biblia, que los apóstoles no enseñaron, y que Jesucristo tampoco enseñó, empezaron a manejarse políticamente. ¿Qué decimos con esto? Que una institución política, la Iglesia se transformó en una institución política que manejaba también el poder civil, y se transformó también en un nido de corrupción. Y había algunas doctrinas que no aparecen en la Biblia, que empezaron a tener una preeminencia muy grande, y una doctrina que no aparece en la Biblia, pero que muchos creen que es una doctrina cristiana, fue la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio dice que el hombre cuando muere va a un lugar a purgar sus pecados. Entonces, en ese momento, se empieza a decir cómo sacamos a los que están en el purgatorio, cómo los sacamos para que vayan al cielo. Y bueno, hay que hacer muchos sacrificios o hay que pagar muchas cosas para que ellos salgan. Esta doctrina del purgatorio fue una de las doctrinas que más corrupción trajo en aquel momento y fue la doctrina que va a desatar justamente la Reforma. Pero quiero decir que en ese momento la corrupción del clero empezó a ser una corrupción cada vez mayor. Había muchos analfabetos que enseñaban y que eran sacerdotes. Por lo tanto, no tenían ellos mismos acceso a la Biblia. Debido a un sistema financiero, se compraban los cargos religiosos. Hubo casos de personas que compraron el cargo de obispo para su hijo de 10 años. Los Medici compraron el cargo de arzobispo para uno de sus muchachitos que tenía 16 años. Era un regalo que se le hacía. Y entonces ellos, al tomar este cargo, tomaban también un lugar que sería su diócesis y de ahí cobraban los impuestos de la gente. Lo que quiere decir que la Iglesia empezó a transformarse en un sistema económico perverso. Ser eclesiástico era subir en un escalón dentro de la sociedad. Por eso los padres querían comprar a sus hijos algún cargo para tenerlos dentro de la Iglesia porque subían en su estatus. La práctica del concubinato y la inmoralidad era moneda corriente. Algunos que iban a Roma decían que era el prostíbulo más grande que tenía Europa. Y no es secreto esto, porque lo cuenta la historia, que muchos papas tenían sus amantes y tenían sus hijos. Alejandro VI era un Borgia, el Papa Borgia, que tenía unos cuantos hijos, entre ellos Lucrecia Borgia, la envenenadora, y César Borgia, por quien se escribe, Maquiavelo escribe El Príncipe, enseñándole política, lo que quiere decir que eran hijos del Papa. Las amantes que tenían los papas y los sacerdotes eran conocidas en todas partes. Algunos sacerdotes que eran pintores también, como Filippo Lippi, pintaba la cara de su amante cuando pintaba a la Virgen María. Y todavía esos cuadros están en la Galería de los Uffizi en Florencia. Lo que quiere decir que había llegado a una degeneración tremenda. Los obispos y sacerdotes cobraban el 10% de todo lo producido en la ciudad donde ellos estaban, el 10% de todo. La producción de la ciudad le tenía que pagar esto. Se compraban y vendían los puestos eclesiásticos, esto se llama simonía. Se fijaba un precio, el Papa fijaba un precio y decía, para ser obispo en tal lugar eso cuesta tanto, y alguien iba y compraba y era obispo en tal lugar. Todos los obispos estaban obligados a contribuir
a Roma con lo recaudado durante el primer año que ellos estaban en el puesto. Es decir, lo nombraban obispo, pero el primer año todo lo recaudado lo tenían que dar como impuesto a Roma. Por supuesto que el que quería violar alguna de las leyes eclesiásticas, quería vivir en adulterio o alguna cosa por el estilo, había una forma de pagar para poder ser perdonado de ese pecado y poder llevarlo adelante. Por supuesto que se nombraban muchos familiares, en todo esto aparecía lo que se llama el nepotismo, y algunos ocupaban varios puestos a la vez, eran obispos aquí, obispos del otro lado y obispos del otro lado, y cobraban de todos los lugares. Esto es historia. Esto, cualquiera que lea un poco la historia sabe que lo que estoy diciendo está escrito en los libros, no es algo, y está escrito en la historia. Quiere decir que la Iglesia había llegado a un estado de decadencia muy grande y había mucha gente que se quejaba. Por eso la Reforma no es Lutero el 31 de octubre de 1517. Mucha gente antes empezó a quejarse de eso y empezó a decir que se estaban yendo de los principios cristianos. En el año 1170, 1180 más o menos, aparece Pedro Baldo en la escena pública. Pedro Baldo era un acaudalado comerciante de la ciudad de Lyon, en Francia. Escuchó a un trovador. Los trovadores iban cantando de lugar en lugar, iban contando historias, y parece que este trovador habló de alguna de las historias de la Biblia y de Jesucristo, y Pedro Baldo sintió un impacto tan grande que él realmente se convirtió dramáticamente a Cristo en ese momento. Hizo un voto de pobreza, iba por todas partes hablando de lo que decía el Evangelio. Era un hombre acaudalado y tenía acceso a la Biblia. Entonces el Papa le aprobó la pobreza, pero le dijo que no podía seguir predicando. Él siguió predicando igual y dijo: la Biblia tiene que estar al alcance del pueblo. Y empezó a hacer traducciones de la Biblia. Hizo traducciones de la Biblia al francés y traducciones de la Biblia al italiano, no completo, pero hacía traducciones para que la gente leyera qué era lo que había enseñado Jesucristo. Posiblemente una de las traducciones que hizo Baldo al italiano fue lo que encontró Francisco de Asís, que leyó él el Evangelio, y entonces produce una gran revolución también, y ya nos vamos de Francia a Italia, Se produce una gran revolución. Francisco de Asís, leyendo el Evangelio, él entonces saca del Evangelio que esa riqueza y ese movimiento de dinero no era lo que Dios quería, y entonces adopta la pobreza como estilo de vida y la predicación continua a la gente, y reunía a los jóvenes para esto. En el primer momento el Papa quiso excomulgarlo. El obispo de Asís fue a verlo y le dijo: no, mire que tiene muchos jóvenes alrededor de él y que esto va a traer problemas. Por lo tanto, entonces es bueno que hagamos una orden franciscana. Pero Francisco fue un rebelde durante toda su vida, que cuando le decían hay que ajustarse a la orden benedictina, él levantaba el Nuevo Testamento y decía: esto es lo único que yo reconozco como orden. ¿Dónde había conseguido ese Nuevo Testamento? Parece que lo había conseguido cuando cayó prisionero en la ciudad de Perugia. Había caído prisionero, y parece que llegó hasta él un Nuevo Testamento de los que traducía Pedro Baldo, los valdenses. Llegó hasta él y él se sintió conmovido por la palabra de Dios. En Inglaterra, Juan Wycliffe era un estudiante y un profesor de la Universidad de Oxford. Era un hombre cultísimo en su época, era destacadísimo como profesor, y él sometió las prácticas de la Iglesia a la prueba de si pasaban por las Sagradas Escrituras. Es decir, como buen catedrático, dijo: bueno, esto que practicamos, ¿es lo que Dios enseñó o es lo que nosotros estamos haciendo? Y entonces él analizó esa doctrina y se convirtió en un predicador ferviente de que había que transformar esto. Él tradujo la Biblia al inglés, no la terminó, pero tradujo la Biblia al inglés. Yo tuve oportunidad, hago un paréntesis en esto, de visitar no es un depósito, es el lugar donde se guardan las Biblias más importantes de la historia,
el primero de estos depósitos está en el Vaticano, esta biblioteca está en el Vaticano, no está al alcance, por supuesto, de toda la gente, porque son libros únicos, pero el segundo está en poder de la Sociedad Bíblica Unida. Yo tuve oportunidad de entrar a la Sociedad Bíblica Unida y con una persona especialmente y con guantes blancos y en un lugar climatizado, tuve en las manos un ejemplar de la Biblia escrito a mano, con la traducción de Wycliffe. Me acuerdo que me lo dieron, me dieron el ejemplar y me dijo, agárrelo, yo tengo una foto con el ejemplar en la mano, y la mujer me dijo, en este momento usted tiene $1,5 millones en la mano. Yo dije, lo vendo. Es impresionante, ¿no es cierto? Es impresionante. Y es impresionante tener eso. Para mí fue un momento, para nosotros, porque estábamos con Celia viendo esto, fue un momento de profunda emoción tener eso en las manos, ¿no? Y pensar que eso alguien había copiado toda la Biblia para que otro pudiera leerla. Wycliffe fue condenado por el Papa por hacer esto, pero lo protegió el Parlamento inglés. Y entonces se armó un grupo de gente que se llamaban los lolardos, los balbuceadores, que iban predicando esto. Reconocían la Biblia como única fuente de autoridad, criticaban la estructura de la Iglesia medieval, la corrupción del clero, criticaban que el clero ejerciera funciones de gobierno, decían no tienen que estar en el gobierno, y criticaban por supuesto el purgatorio. El purgatorio era el tema central que criticaban todos, ¿no? Otro doctor, nosotros vimos Francia, Italia, Inglaterra, otro doctor también en Praga, en la ciudad de Praga, doctor en filosofía y teología, se llamaba Juan Hus, difundió en toda Bohemia el hecho de que la Iglesia no se ajustaba a los principios de la Biblia, a los principios de la palabra de Dios. Fue excomulgado, inmediatamente lo excomulgaron. Pero como era un hombre tan importante, porque era un profesor de filosofía y teología de Praga, y en la Universidad de Praga era muy importante en Europa, lo llamaron al Concilio de Constanza para que él se acercara allí a discutir sus principios. Le dieron un salvoconducto, Maximiliano el emperador le dio un salvoconducto para entrar y salir. Fue al Concilio de Constanza, estuvo defendiendo los principios, pero cuando quiso salir no lo dejaron salir, lo condenaron y lo quemaron vivo. La fe de los husitas era muy similar a la fe de los lolardos. Él fue muy influenciado por lo que pasaba en Inglaterra, pero forjó su propia teología, ¿no? Y la defendía. Por último, estoy mencionando algunos de los que hicieron historia, ¿no? Menciono que en Florencia se levantó un monje, Jerónimo Savonarola, que defendió un movimiento reformador en Florencia. Ustedes tienen, el monumento está en la tapa del boletín hoy, de Jerónimo Savonarola. Promulgó una reforma del clero y armaba hogueras para que se quemaran todos los elementos suntuarios que habían. Por supuesto que Florencia era una ciudad riquísima y la gente vivía dispendiosamente mientras que otros se morían de hambre. Y él habló mucho de eso en una iglesia que es la iglesia Santa María Novella, la Santa María Nueva. Él en ese púlpito siempre predicaba y predicaba duramente. Era un predicador incendiario diciendo que había que reformar eso. Yo digo que resumiendo hay dos líneas de reformadores. Los reformadores que querían una reforma moral y hacían énfasis en la reforma moral, como Francisco de Asís o Savonarola, y los que iban más al fondo, como Hus o como Wycliffe, que decían, además hay que hacer una reforma doctrinal, porque acá lo moral está sostenido por la doctrina, y necesitamos cambiar esto. La invención de la imprenta con tipos movibles hizo que el primer libro que se imprimiera fuera la Biblia. Y al ser el primer libro que se imprime, la Biblia llegó en ese momento al pueblo. Cuando la Biblia empieza a llegar al pueblo, entonces es cuando aparece Martín Lutero, cuando tenía la posibilidad de la Biblia de llegar al pueblo. Martín Lutero vivía en Sajonia, su padre era minero,
quería que fuera abogado, él estudió para abogado, pero después, por circunstancias de lo que pasó en su vida, descubre la Biblia y comienza a leerla y se inquieta por su propio pecado. Se inquieta hasta tal punto que se hace monje agustino y lucha por encontrar la verdad. Y leyendo la Biblia llega a la carta a los Romanos y encuentra lo que va a ser la clave para él, que es el justo vivirá por la fe. Que lo más importante en el hombre no son los ritos y las ceremonias, sino la fe que ponga en Jesucristo. Comprendió el alcance de la salvación. Ahora, él estaba en la abadía y llega un enviado papal. El enviado papal, Tesler, venía vendiendo indulgencias. ¿Qué pasaba? Vendía indulgencias. ¿Por qué? Bueno, estaban edificando la Catedral de San Pedro en Roma y se necesitaba muchísimo dinero. La Catedral de San Pedro es un monumento, tiene 2 cuadras de largo, no 197 metros de largo. Se necesitaba muchísimo dinero. Entonces había que recaudar dinero. ¿Cómo se recauda dinero? Bueno, se mandan indulgencias. ¿La indulgencia qué es? Es un perdón escrito que manda el Papa. Un perdón escrito que manda el Papa y usted puede comprarla. Si usted compraba la indulgencia, Tesler, que era un gran vendedor, se paraba en la plaza del pueblo, hacía sonar los tambores, la gente salía y decía, bueno, acá hay indulgencia. ¿Usted tiene alguna persona en el purgatorio? Usted la puede hacer salir. Usted compra la indulgencia, en el momento que la moneda cae en el fondo de la alcancía, el alma se desprende del purgatorio, ¿no? Usted ha cometido algún pecado, lo vamos a perdonar, pero tiene que comprar la indulgencia. Claro, Lutero dijo, esto es un desastre, porque no solamente arruina la economía del pueblo, sino que está arruinando la moral del pueblo. Porque creen entonces que la fe cristiana es haga cualquier cosa y pague. Entonces es cuando él agarra y escribe las 95 tesis para discutir. Esas 95 tesis es discutamos esto de las indulgencias, porque el pueblo se está corrompiendo detrás de esto. Discutamos qué es esto de las indulgencias. Discutamos si alguna vez en la Biblia se habló del purgatorio. Entonces se arma allí una discusión que comienza ese 31 de octubre de 1517 y que se va a prolongar durante toda la vida de Lutero. Él no atacaba ni al Papa ni a la Iglesia Católica, nunca la atacó. Lo que él buscaba era una reforma. ¿Qué pasó? Que el pedido de reforma cayó mal, como caían mal tantas cosas, y además arruinaba un poco el gran negocio que era esto, porque si se cortaba lo de las indulgencias y lo del purgatorio, se acababa el negocio, y entonces lo excomulgaron, y esto produjo que el movimiento de la reforma se transformara en un movimiento independiente. ¿Cuáles son las bases sobre las que se basa la reforma? En primer lugar, se puso en el centro la Biblia. Se dijo, la autoridad es lo que Dios ha dicho y no lo que la Iglesia puede inventar. Entonces, todo lo que está en la Biblia lo creemos. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Dijeron, pongamos la Biblia en el medio. Pongamos a Cristo en el medio. Pongamos a Cristo en el medio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pongamos a Cristo en el medio. Pongamos a la gracia en el medio. La salvación es un don de Dios que no se compra, no se puede comprar. Cristo ha muerto por nosotros y la muerte de Jesucristo es lo que hace que podamos ser justificados delante de Dios. Por lo tanto, la sola gracia y la sola fe como camino para acercarse a Dios. Indudablemente, la Reforma atacó un sistema económico también muy fuerte, porque si usted dice sola gracia y sola fe, no tiene que comprar nada ya, no tiene que comprar indulgencias ni nada. Simplemente tiene que creer y acercarse a Dios porque la gracia es gratuita. Y todo esto, dice, lo hacemos para la gloria de Dios. Por lo tanto, era sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe. Son los 4 principios de la Reforma.
Quería hablar de esto antes que surja todo esto acerca de la reforma, porque una de las cosas que tenemos que defender, al margen de que podemos compartir o no compartir el pensamiento de los reformadores, yo no tengo santos, es decir, yo creo que Lutero cometió muchísimos errores, que también los cometió Calvino y que muchos otros cometieron muchísimos errores, pero creo que hay algo que nos ha legado que es importante. Dios ha hablado y tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz y es la que transforma el corazón de los hombres. Si nosotros cerramos la Biblia, si la tenemos cerrada, vamos a tener siempre vidas raquíticas, un pueblo desorientado y no vamos a tener nunca una vida fructífera. Como cristianos tenemos que aprender que nos nutrimos directamente de la palabra de Dios. Nos nutrimos de la palabra de Dios. Y tenemos que ir a la palabra de Dios, y tenemos que ir diariamente a la palabra de Dios. No se quede usted, nadie va a crecer espiritualmente por escuchar el sermón que yo doy el domingo. Nadie va a crecer espiritualmente por eso, si después no estamos cultivando todo lo demás en nuestra vida espiritual. Por eso, usted tiene que abrir la Biblia, y tiene que en la Biblia buscar la voluntad de Dios para su vida. Dios me habla a mí, le habla a usted en la misma forma. A veces hay alguien que me pide en la puerta, pastor, ore por mí. Yo estoy dispuesto a orar por usted, todo lo que quiera, pero no crea que yo tengo una línea directa y que usted no la tiene. No, el Señor nos escucha a todos por igual, Y todo el que se acerca a Dios con el corazón abierto es escuchado por Dios. Y Dios responde su oración. Por lo tanto, si usted me pide que ore, yo le voy a decir sí, yo voy a orar con mucho gusto por usted. Porque tenemos que orar unos por otros. Pero ore usted también, porque Dios no es que me escucha más a mí o que yo tenga una banca especial con Dios. No es así. Todos somos escuchados por Dios. Y todos podemos ir a la Biblia. Y todos podemos buscar la voluntad de Dios en su palabra. Dediquemos tiempo a leer la Biblia, a leer el Evangelio, a estudiar la palabra de Dios, a llenar nuestra vida de la palabra de Dios. La verdad nos hace libres. Esta fue una de las cosas que exhumaron justamente los reformadores. Ese pueblo era esclavo del clero, era esclavo de los hombres, era esclavo de las doctrinas que los asustaban. Cuando llegamos a Cristo se acaba el miedo, cuando llegamos a Cristo hay libertad, cuando llegamos a Cristo hay paz en la vida, cuando llegamos a Cristo hay gozo en nuestro corazón. Justamente para eso está dado, para que no estemos nuevamente en temor, porque nos acercamos a Dios directamente. Dios nos ha perdonado en Jesucristo y ha abierto un camino para nosotros, que es un camino de paz y un camino de gozo. Y esto no se lo debemos a ninguna persona, ni se lo debemos tampoco a la iglesia, se lo debemos a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Si dedicamos tiempo a leer la palabra de Dios, si dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios y a llenar nuestra vida de la palabra de Dios, nuestras vidas van a ser mucho más plenas, vamos a ser mucho más libres, no vamos a ser esclavos de lo que los hombres dicen, sino que vamos a depender directamente de Dios. Y vamos a rechazar las doctrinas que los hombres inventan. Hoy también hay muchas doctrinas que los hombres inventan. Y hoy también en muchos lados se hace de la fe cristiana un gran negocio. Tenga cuidado con los negocios. Se está haciendo de la fe cristiana un gran negocio. La salvación es gratuita. Y lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer voluntariamente. Y por lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso en nuestra iglesia no hablamos ni de diezmos ni de ninguna de estas cosas. No lo hablamos nunca. Y usted lo sabe muy bien, que ¿cuántas veces usted me oyó hablar de la ofrenda a mí acá? ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que como pastor tengo que levantar el nivel espiritual con la predicación del pueblo y que el pueblo va a responder en la medida en que su nivel espiritual sea más alto. Por lo tanto, no tengo que preocuparme por lo que la gente pone o no pone. Eso es otra cosa. Debemos preocupar porque todos nosotros podamos crecer en la fe. Y creciendo en la fe no necesitamos que nadie nos presione, ni nos diga, ni nos impulse. Cada uno solo, delante de Dios, sabe qué es lo que tiene que hacer. Esto es libertad, hermanos, esto es libertad. Y esto es lo que defendemos, la libertad con que Cristo nos hizo libres.
Yo veo muchos que levantan cadenas de esclavitud sobre la gente. Hoy mismo levantan cadenas de esclavitud. Algunos que se arrogan ellos el poder especial para abrir las puertas del cielo a los demás. No existe ese poder especial. El único que puede abrir las puertas del cielo es Jesucristo. El único que puede atender a nuestras necesidades es Jesucristo. El único que tiene poder para sanar es Jesucristo. El único que tiene poder para cambiar nuestra vida es Jesucristo. Tenemos que volver a creer en Jesucristo y poner nuestra fe y nuestra confianza en Él y volver a abrir la palabra de Dios todos los días. Esa palabra es la que vivifica nuestra vida. Tengo 70 años. Hace 65 años que leo la palabra de Dios. Empecé a los 5 años a leerla. La palabra de Dios es nueva cada día, es nueva cada día. Y renueva nuestro corazón y renueva nuestra vida. La palabra de Dios es viva, eficaz y penetra en nuestro corazón. Por eso, cuando mi Biblia se gasta, la tiro, porque yo no creo que esto sea el objeto, tenga valor. No es el objeto lo que tiene valor, pero la palabra que está dentro, la palabra de Dios, hecha en papel, en pergamino, en papiro o en el teléfono que tenés ahí, donde ahora tiene la palabra de Dios, eso, el contenido, es lo que vivifica. Es lo que vivifica. Esa palabra de Dios es la que nos da vida. Y esa palabra de Dios es la que tiene que sostenernos. Y por eso, no endiosemos a los hombres de la Reforma. Por favor, fueron hombres con todos sus errores. Pero hicieron algo muy grande, muy grande. Le devolvieron la libertad a los hombres, la libertad que Cristo les había dado y que los hombres le habían quitado. Eso sí es valioso. Y señalaron cuál era la fuente sobre la cual tenemos que basarnos, que es la palabra de Dios. Y cuando nuestra vida está firmada en Cristo, en la gracia, en la fe y en la palabra de Dios, entonces somos verdaderamente libres. Y un cristiano tiene que ser una persona libre, libre del pecado, libre de las ataduras, pero libre también de las perversiones de los que crean una fe que me somete. La fe tiene que darme a mí libertad, no debe someterme. Y la fe nunca puede ser oscuridad, nunca puede ser oscuridad. Algunos piensan en el oscurantismo de la fe. No, la fe no es oscuridad, la fe es lucidez. La fe me da lucidez frente a la realidad y me permite seguir adelante sabiendo que hay una realidad tangible, que es esta que tengo alrededor, y hay una realidad intangible, que es el Dios que está en los cielos, que ha mandado a Jesucristo y nos ha salvado. Y nos hemos encontrado en Cristo, con aquel que nos relaciona, porque es el camino que nos lleva a nuestro Padre Celestial. Y cuando llegamos a Cristo, nuestra vida ha cambiado. No cuando llegamos a la religión. Nuestra vida cambia cuando llegamos a Jesucristo. Cuando la gracia de Dios se manifiesta en nosotros. Cuando la vida de Dios empieza a trabajar en nosotros, ahí se produce el gran cambio en nuestra vida. ¿Qué es la conversión? Es justamente eso. Llegar a Cristo por la fe. Olvidándose de todos los ritos, las ceremonias, todo lo que los hombres han inventado alrededor de esto. Y decir simplemente, Señor, yo soy un pecador, me arrepiento y quiero que Cristo sea mi Salvador. Y cuando llego allí con tanta simpleza, allí empieza mi vida espiritual. Honremos al Dios de la Biblia, que nos ha hablado, que se ha manifestado. El Dios de la Biblia, el Dios de Jesucristo, porque Él es el único que nos da verdadera libertad. Nos ponemos de pie. Te agradecemos, Señor, por esta mañana, te agradecemos porque hemos podido estar aquí reunidos y hemos recordado esta mañana en una forma diferente algo de la historia de la fe cristiana. Y sabemos, Padre, que los hombres siempre cometen errores y siempre se equivocan, pero que la palabra tuya es palabra de verdad. Y por eso, Padre, te agradecemos porque has enviado a Jesucristo para salvarnos y porque nos has dejado tu palabra para orientar nuestra vida. Te rogamos que podamos ser fieles a Jesucristo y que podamos ser fieles a la palabra tuya, para que todos los mandamientos que tú has dado no dejemos que ninguno caiga en nuestra vida
sino que nos mantengamos firmes y podamos ir adelante. Gracias, Señor, por los hombres del pasado que lucharon por la fe. Ayúdanos a nosotros también a luchar por una fe genuina, por una fe entera, por una fe que haga libres, por una fe puesta en Jesucristo, en la gracia, en la fe, en la Escritura. Bendícenos, Señor, ahora al despedirnos. Que la paz tuya nos esté acompañando durante esta semana. Seguramente será una semana de luchas, una semana de problemas, como siempre, pero sabemos que tú vas a estar con nosotros. Señor, acompáñanos en esta semana, todos los días, en todas las oportunidades, en todas las ocasiones, allí donde estemos, que tu presencia nos esté acompañando, nos esté bendiciendo y nos esté iluminando, para que podamos caminar rectamente y podamos cada día honrar tu nombre. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por los hermanos, gracias por la comunión que tenemos en Cristo Jesús. Recibe, Señor, nuestra adoración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.